Jesucristo también entró en una depresión, pero la depresión hay que saberla cómo tratarla. La depresión no es cualquier cosa, mis hermanos. A veces traemos problemas de generación en generación y esa persona, aceptó al Señor Jesús, pero tiene que ser liberada de toda esa carga que... Personas que llegan a los pies del Señor con tanto trauma, con tantas heridas. Y qué triste es cuando tú cuentas con personas que tú crees que te pueden ayudar a orar y entonces no se pueden entrar en ese sentimiento. Cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de raíces de amargura que han habido dentro de nosotros, donde necesitan ser sanadas. Amén. Amén, Pastor Euris, como siempre, a través de la radio, lo que el Señor ha usado a través de nosotros para bendecir tantas vidas en las redes que llegan simultáneamente y también, ¿verdad?, pueden reproducir en diferentes partes del país. Es un honor hablar de la palabra de Dios y más compartir con gente nuestra que está, ¿verdad?, en la diáspora de otro país. Nosotros estamos trayendo una palabra en esta preciosa mañana al junto de ellos y los pastores Méndez, ¿verdad?, que vienen desde Florida, y también nuestra amada pastora Luz Santiago. Es un honor que estén aquí. Ella viene desde Lowell, Massachusetts. Y la verdad es que benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y este programa es para la gloria de Dios y luego se lo vamos a entregar a ellos para que el Espíritu Santo traiga las palabras con las que ha de bendecirnos. Le damos una cordial bienvenida, pastores, a este programa de Atmósfera Celestial y les dejo para que ustedes traigan esas palabras que van a traer bendición a las vidas que se conecten a través de Atmósfera Celestial. Bienvenidos y que Dios siga bendiciendo y usando en esta mañana que nos ha regalado el Señor. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta preciosa mañana por habernos permitido estar en Atmósfera Celestial. Bendito sea el Señor. Amén. Y así compartir con nuevos hermanos en Cristo. Y para nosotros es un placer, hermana Griselda, el pastor, bendito sea el Señor, estar en este programa. Amén. Para así dar esa palabra que en esta mañana lo levante, lo sustente, que a través de este altar radial usted pueda recibir esa palabra en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Es un placer, un privilegio en esta preciosa mañana compartir con la pastora Luz Santiago, mi amada esposa, y con Griselda, mi cuñada, esposa del pastor Edward. Y quería introducir que venimos desde la Florida, del área de Orlando, y estamos pastoreando allá. Nuestra iglesia es Levántate y Resplandece. Creemos muy fielmente en ese versículo bíblico en Isaías 61, donde dice: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Amén. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo sé que hay personas que en esta mañana están necesitando una palabra, pastora, de levantamiento, ¿verdad? Amén. Pastora Luz, amén. Que creemos que esta palabra llegue a esos corazones, a esas vidas, para que tomen nueva fuerza y se levanten y crean que esa luz que alumbra, esa luz que es Jesús, pueda alumbrar su corazón y levantarlo del fondo de donde se encuentren en esta hora. Amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. pastora. Amén. La paz de Dios y el amor de Cristo sobreabunde en cada una de nuestras vidas en este día y en todos aquellos que están escuchándonos en las redes sociales. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Correspondo con el nombre Luz Santiago. Por la misericordia de Dios, pastoreo la iglesia Nuevos Comienzos, marcando territorio, que radica en Massachusetts, en Fitchburg, la 17 de la Elm Street. Están todos bienvenidos cuando quieran venir. Están más que bienvenidos a venir a compartir con cada uno de nosotros. Amén. Estoy más que agradecida, ¿verdad?, de estar en medio de tantos pastores hermosos que están aquí con nosotros. La gloria del Señor. Y mi alma se deleita, ¿verdad?, al estar aquí en este lugar para así traer a tan solo o tal vez algo, ¿verdad?, que Dios quiera dejar para cada uno de vosotros en este día, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y que sea de grande edificación a cada uno de nosotros. Que sea todo para la gloria del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a darle
lectura de la palabra de Dios. Así que vamos a considerar en esta preciosa mañana la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios añada bendición a su palabra, ya que ellas son bendecidas. Bendito sea Dios. Y ya como se ha orado, vamos a estar hablando sobre sanidad interior, pastora o pastores, ¿verdad? Aquí todos juntos. Vamos a estar compartiendo, porque es la voluntad de Dios que seamos sanos, cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces cuando una persona viene a Jesucristo, pues recibe la liberación espiritual. Pero hay personas que llegan a los pies del Señor con tanto trauma, con tantas heridas, con tanto dolor, gloria al Señor, que el Señor tiene que ir tratando y sanando cada una de esas partes paulatinamente, o de esas áreas, lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y como le dije anteriormente, el espíritu, hay personas que reciben a Jesucristo y reciben esa sanidad espiritual, gloria al Señor, esas vidas, esa alma que estaba sin espíritu, ahora viene siendo ¿qué? Porque somos seres tripartitos. Cuando una persona no tiene a Jesucristo en su vida, es una alma cargando un cuerpo, pero cuando recibe a Jesucristo, entonces somos personas tripartitas de cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea el Señor. Y Dios trata con el hombre. Cuando llegue el que esté enfermo, el que esté quebrantado, reciba sanidad a través de nosotros. Porque nadie puede dar lo que no tiene, Pastor Santiago. Amén. Sí, es muy evidente de que en estos últimos tiempos se predica mucho que ven a Jesucristo, acepta al Señor Jesús. Ok, la persona pasa adelante y acepta al Señor como Señor y único Salvador de su vida. Pues la palabra en Romanos nos dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, pues serás salvo. ¿Por qué? Porque con tu boca tú confiesas para salvación, pero con el corazón para justicia. Amén. Pero ¿qué sucede luego que esa persona acepta al Señor? O sea, tú te vas, ok, llega, recibe el toque del Espíritu Santo y todo esto, pero hay pastora, yo quiero que también usted me ayude en esto. Hay un proceso en que la persona empieza a lidiar con todos sus problemas que arrastra. Porque muchas veces traemos problemas de generación en generación. Y esa persona, ok, aceptó al Señor Jesús, pero tiene que ser liberada de toda esa carga que está. O sea, Jesús dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, ¿verdad? Y mi carga es ligera. Y Él puede deshacerla. Entonces, Él está disponible para desatar, ¿verdad? Y romper esas ataduras que muchas veces venimos al Evangelio con ella y no soltamos, pastora, muchas veces no soltamos esas cargas, esas áreas que tenemos que entregárselas al Señor, las dejamos ahí y entonces por eso vemos hermanos que no crecen. ¿Qué usted puede decir, no, pastora, con relación a esto? Amén, también? sí, hay mucho que se puede abarcar con referente a esto, pero no sé que el tiempo sea suficiente, ¿verdad? Pero entre lo poquito que podamos hablar, podemos hablar del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Amén. Y de aquí entonces donde nosotros podemos entrar, de cómo nosotros podemos identificarnos un poco más con la necesidad que hay dentro de nuestro interior. A veces confundimos lo que es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Amén. Entonces creemos que todos son espirituales, o hay veces que pueden haber pensamientos de que todo el hombre es carnal, y no todo es lo que es carnal o natural o espiritual. Estas cosas las podemos hablar y las podemos poner las tres juntas, porque claro está, como dijo la pastora, el hombre es tripartito, pero entonces está el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Amén. El natural es el que no ha conocido todavía a Cristo, el que no ha llegado a los pies del Señor. Amén. El espiritual es aquel hombre que ya ha conocido a Cristo, ha aceptado a Cristo como su único Salvador y tiene a Cristo en su vida. Y el hombre carnal es aquel que todavía está combatiendo por sus emociones y sus sentimientos dentro de la casa del Señor. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Esto no es cuestión de quién es más espiritual y quién es más superado en ministerio o legados, ¿verdad? O posiciones.
Esto es una cuestión de que cuando hablamos de sanidad interior, se trata de un corazón que trae tal vez raíces de amargura de su niñez. Amén. Y se compone de muchos factores que han pasado en su vida. Pueden ser del pasado como del presente, pero todo se llama algo que ha sucedido, que ha acontecido, que está sembrado dentro del corazón de esta persona, de este individuo. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ayudar en estas áreas? La iglesia puede ayudar en estas áreas, pero ¿cómo podemos ayudar? Tienen que ser personas que verdaderamente ya están verdaderamente sanas por dentro. Amén. Porque ningún ciego puede guiar a otro ciego. Y un cojo que está cojo tampoco puede ayudar al otro que está cojo para que ande y esté estable en el camino. Amén. En cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de raíces de amarguras que han habido dentro de nosotros, donde necesitan ser sanadas, sacadas. Y cuando hablamos de sanidad interior, necesitamos tanto el Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que es el Consolador, que ha sido enviado a cada uno de nosotros para guiarnos, para limpiarnos. Y Jesucristo, a través de su sangre preciosa, nos limpia. Pero se necesitan líderes que estén sanos dentro de la casa del Señor. Amén. Gente que esté dispuesta verdaderamente a tomar su tiempo, a hacer psicoanálisis en la persona de la necesidad por lo cual esa persona está pasando. No podemos hacer apunte, ni juzgar, ni condenar, porque creamos que todos debemos de ser espirituales dentro de la casa del Señor. Por lo tanto, anuncié el natural, el espiritual y el carnal. Y no quiero que haya malos entendidos con referente a estos tres factores que estoy tocando aquí, por la razón por la cual que tanto una persona que no ha conocido a Cristo visita la casa del Señor y no ha aceptado a Cristo. Y este hombre es un hombre natural, el espiritual es el que ya le sirve al Señor y el carnal es que sigue siempre en sus dos caminos. Entonces ahí tenemos que nosotros cómo saber identificarnos como gente cristiana que somos, cómo podemos levantar y cómo podemos ayudar a que andemos en esa santificación, en esa plena liberación que necesita el pueblo del Señor. Amén, gloria a Dios. Vemos que en ocasiones las personas siguen caminando en la misma condición dentro de la casa del Señor, pastora Grisela, y pastores aquí que estamos aquí presentes. Y decimos, esta persona es una persona todavía carnal. No se ha sometido, no se ha sujetado a los mandamientos o al Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que entrar y entramos en batalla. ¿Será porque es carnal o será porque está pasando por momentos duros en su vida? Y ahí viene el discernimiento de espíritu y el corazón humilde y sublime de parte de Dios. Y cuando entramos en ese corazón humilde, nos despojamos ya de nosotros, de esta vieja naturaleza, y nos revestimos del poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y nos revestimos del amor de Dios, y ya no miramos a esa persona como una persona carnal, sino la miramos con los ojos de Cristo. Gloria una persona aleluya, que tiene necesidad de ser libre de esas ataduras. Pueden ser ataduras de violación. Odio, sí, quería entrar en esa área porque hay muchas, o sea que hay personas que han sido heridas por diferentes vías, por diferentes, como le digo, como usted tocó el tema, por violación, desprecio. Hay personas que han sido despreciadas aún desde el vientre de su madre, de esa madre que no planearon tener ese hijo, esa hija, y cuando se sienten embarazadas, muchachas jóvenes, entonces lo que digo, entonces en vez de bendecir esa criatura, la maldicen, porque ya la están despreciando aún desde el vientre de su madre. Acuérdense que el mundo espiritual es tan real como el físico, bendito sea el Señor. Y cuando ya ese niño, esa niña viene ya con un desprecio, ya desde el vientre de su madre, porque la madre no la deseaba, no la quería, ya hay un espíritu que cuando sale ese niño la va a perseguir a esa criatura, o sea de desprecio. Ese espíritu de depresión va a estar detrás de esa persona. Y la autoestima baja y todo eso. Mucho, porque ¿qué sucede también? Eso está conectado. Y entonces lo que queremos dejar dicho es que este niño va a nacer en esa condición de inseguridad, de baja autoestima y de muchas cosas que arrastramos, pastora. Y yo también hablaba de que también vienen cadenas ancestrales
generacionales, ¿verdad? Que también hacen daño, y también hay que trabajar esas áreas, pastora, de sanidad interior. ¿Por qué? Porque arrastramos con estas cargas de cuántas cosas nuestros ancestros, nuestros padres, si vivieron en lujuria, en fornicación, en adulterio, que es muy común aquí en la República Dominicana. Pues, hombre, pues en adulterio, pues, si tiene 8 o 10 mujeres, pues es un macho men, como decimos allá, ¿verdad? Pero dentro de los parámetros, Jesús lo primero que dijo, bueno, mis hijos, inclusive el estándar del Señor Jesús fue mucho mayor cuando Él dijo, mira, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya estás adulterando. O sea, que Jesús lo elevó a un nivel mucho más alto. Y aquí, pastora, ¿verdad? Nosotros vivimos en República Dominicana, yo creo que es un principado de adulterio y fornicación tremendo y terrible. Y mucha gente, como les decía anteriormente, vienen a los pies de Cristo, aceptan al Señor, pero siguen con la misma mentalidad, la misma lascivia, la misma lujuria y la misma... Eso porque no ha sido pichones libre. ancestrales vienen... ¿verdad? Y entonces hay que liberar, hay que tratar con esa alma, hay que tratar con esa persona de manera tal que puedan entregar esas áreas al Señor y puedan ser libres en Cristo. Amén. Hay una parte, Pastora Luz, que usted enfatizaba que nosotros tenemos que ser libres para ayudar a otros que estén cautivos. Amén, eso es así. Sí, como decía, que hay personas reincidentes. Es reincidente porque ya hay una atadura. ¿Qué es una atadura? Un pecado que siempre la persona vuelve y lo comete. Sí. A veces podemos ver aún dentro de la iglesia. Aún vemos gente en la iglesia que pasa al frente, recibe liberación, pero hay cosas profundas, como dijo aquella mujer samaritana, cuando el Señor le dijo, dame de beber, y dice ella, pero los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, pero donde yo quiero ir más bien, no voy a contar toda la historia, es que ella le dijo, ¿con qué tú tienes? Y el Señor le dijo, de cierto os digo, que si tú supieras quién es que está, si tú tuvieras el don de Dios y supieras quién es que te está hablando, no sería yo que te pidiera agua a ti, sino que tú me pidieras agua a mí, porque el agua que yo tengo salta para vida eterna. Y dice ella, pero ¿con qué tú tienes con qué sacarla? Porque el hoyo es profundo, porque esa mujer había caído ¿en qué? En una depresión terrible, que quería llenar ese vacío de su alma, de su corazón con hombre. Había un espíritu ahí, sí, pero principalmente de expresión de personas que quieren llenar ese vacío con amores de los hombres. Puede ser hombre, puede ser mujer, y podemos ver también que cuando una persona no recibe las necesidades básicas, que son el amor, la vestidura, el techo, la protección, todas esas cosas, se crían con un vacío en su alma, y como tienen un vacío, nunca fueron amados, entonces eso es como un vaso sin fondo, que por más, aunque aún llegan a la edad adulta y se casan, pastora, pues por más amor que le dé su pareja, se van a sentir vacíos. ¿Por qué? Porque no tiene un fondo, no recibieron esas necesidades básicas. Entonces, ¿qué? Un vaso sin fondo. Entonces, pero cuando ya viene a Jesucristo y se le practica lo que es sanidad interior y liberación, porque sanidad interior y liberación tienen que ir agarraditos de la mano. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son espirituales. Entonces hay que tratar esas partes espirituales y pedirle a Dios, Señor, ponle el fondo a ese vaso, llena, nutre a esa persona de esas cosas que fueron carentes en su niñez. La formación de un niño está desde 0 a 6 años. Si el carácter no se le forma bien entre 0 a 6 años, pues ese niño va a venir con problemas si no se le da una buena formación. Amén, mis hermanos. Amén. Una de las enfermedades que se han desarrollado más durante estos últimos años y más frecuente ahora se llama depresión. Amén. La depresión es una enfermedad, mis hermanos, que se puede convertir en una posesión demoníaca. Muchas personas distinguen esto como posesión demoníaca cuando una persona sufre de depresión. Amén. Y la enfermedad de depresión se llama enfermedad de depresión. Así es. Y los médicos lo diagnostican así como enfermedad y lo es. Y esto comienza con la ansiedad. La ansiedad comienza con algo, con cosas que tú no tienes y estás acelerando tu vida día tras día con aquellas cosas que tú anhelas o las cosas que crees que van a acontecer en el futuro y todavía no han pasado. Y entonces podemos ver que hay personas que caen en una depresión pero muy crónica,
comienzan a aislarse de tal manera porque creen que no hay solución para su situación. Gloria a Dios. Cosas que a veces que tienen dentro de su corazón que todavía no lo han sacado, y esa depresión comienza a crecer de tal manera que entonces los envía a hacer cosas que tal vez ni pasaban por su mente, pero ahora sí están pasando por su mente. Así es. Pero la depresión hay que saberla cómo tratarla. La depresión no es cualquier cosa, mis hermanos. Y no es una posesión demoníaca. Hay que saber distinguir, tener el discernimiento de espíritu. Muchas personas están con una depresión crónica dentro de nuestras iglesias, los cuales los ministros y líderes y la iglesia necesita consejeros que estén verdaderamente adiestrados a cómo aconsejar y cómo lidiar con estos tipos de situaciones. Porque como dije de un principio, no todos somos espirituales. Y no quiere decir que todos seamos carnales, sin salirme de la línea de lo que comencé, ¿no? Porque lo que pasa es que hay veces que hay pastores que todavía están pasando por depresión. Pastores que se han quitado la vida porque están sufriendo de depresión por causa de la misma carga y la opresión que tienen dentro de la casa del Señor, y porque son pastores y son líderes, no se pueden desahogar y necesitan personas que estén adiestradas para poder desahogarse. Es necesario la unidad. En la unidad está la fuerza, mis hermanos. Cuando los ministros se unen y se desahogan uno al otro y hacen esas reuniones donde pueden hablar de sus situaciones, ¿verdad? Podemos desahogarnos y liberarnos un poco de esta pesadumbre que a veces que la vida cotidiana nos trae a nuestras vidas. Pero hay ocasiones que hay mucho orgullo y hay mucha falta de confianza también, de abrir el corazón. Confianza y orgullo. Pero yo pienso que hay como que mucho orgullo, especialmente en el liderazgo. Porque cuando el orgullo está, te limita verdaderamente a tu poder acercarte de aquellos seres queridos, de aquellas personas que te están brindando la ayuda. Y el orgullo es una persona que cree que es más alta que la otra, o se depriva de que sepan de lo que tiene porque cree que está en una buena posición. Y si tenemos un buen corazón samaritano como Cristo Jesús, entonces podemos desahogarnos y hablar. Me gusta mucho el salmista David, cuando el salmista David hablaba de sus lamentos y de su tristeza, donde decía él mismo: Jesucristo, Dios es mi poderoso, Él es mi escudo, Él es mi todo, Él es mi fuerza. Él reconocía a Dios en todo momento. Hubo un momento que Elías mismo se escondió en una cueva cuando estaba huyendo de la reina Jezabel. ¿Por qué? Porque él tenía miedo, entró en una depresión. La Biblia nos habla de un sinnúmero de personas que entraron en depresión. Jonás por igual también. Jonás también. Jesucristo también entró en una depresión. Cuando él entró en el monte a orar, que él le dijo a los discípulos: esperadme aquí, que voy a orar porque mi alma está angustiada. Hasta la muerte. Hasta la muerte, le dijo. Amén. Santo. Ustedes pueden imaginarse cuando una persona te dice a ti: hasta la muerte mi alma está angustiada. Hay un dolor profundo dentro de esa alma, de ese corazón que está batido. Y en ese momento Jesús le dijo a los discípulos: esperadme aquí y orar. Y cuando él regresa, estaban todos dormidos. Y qué triste es cuando tú cuentas con personas que tú crees que te pueden ayudar a orar, y entonces no se pueden entrar en ese sentimiento tuyo. Y es importante, mis hermanos, de que yo tenga empatía. Amén. Estar en el mismo zapato de mis hermanos. Eso es así. Porque si tú no tienes empatía, tú no vas a sentir el dolor de tu hermano. Exacto. No te va a importar lo que está pasando a tu hermano. Eso es así. Y esto no es todo espiritual, mis hermanos. Por eso estoy hablando de que la depresión es una enfermedad. Amén. Podemos orar, obviamente, claro, como cristianos, porque la intercesión en el espíritu, eso es lo que mueve a Dios, que las tinieblas se remuevan. Pero, ¿qué hacemos con el dolor que está dentro del corazón de la persona? Amén. Eso es como si viniera ahora mismo la hermana pastora Grisel, viniera a mi casa y me dice: estoy pasando por unos momentos duros de necesidad de mis finanzas. No tengo comida en mi casa. Y yo le digo a ella, y abro la alacena y las puertas y abro la nevera de mi casa, y yo digo: gloria a Dios, Dios me ha bendecido de tal manera y tengo comida sobreabundancia. Y le digo: no se preocupe, mi hermana, que yo voy a orar por usted para que Dios le supla su necesidad. Cuando usted puede hacerlo. Cuando yo puedo sacar de la nevera y del gabinetero y decirle: mire, mi hermana, aquí está lo que usted necesita. Entonces, lo que quiero dar por entender en esto es que no todo es orar
para que sea suplida su necesidad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese apoyo? Ahí en el apoyo es que podemos nosotros entrar para la sanidad. Sí, pastora, yo creo que, como usted dice, y siento en el espíritu que la línea que debemos seguir es la depresión. Porque a partir de la pandemia, pastora, se convirtió como en una epidemia. O sea, el simple hecho de las personas estar encerradas en sus hogares, eso pastora, traumatizó a mucha gente, llevó a muchas personas a depresión, y los psicólogos no dan basto, eso es fila de la gente. O sea, entonces diría yo, pero ¿y la iglesia dónde está? Nosotros que podemos ministrar, que todavía hay personas en esa condición, como dice usted, líderes. Y ahí está en la Biblia, cómo le pasó a Elías, cómo le pasó a Jonás, el mismo Jesús. Entonces, tenemos nosotros como líderes, ¿qué herramientas tenemos disponibles en esta hora para cuando nos llegue una persona en esta situación, dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo dirigirlo? ¿Cómo administrarle sanidad interior? Y esa persona pueda ser libre. Bueno, con consejería, hablar con la persona y llegar al fondo de lo que le produjo esa situación por la cual están pasando. Hablamos anteriormente que puede ser ¿por qué? Por violación, por abandono, alguien lo abandonó y ahí se le entró en un espíritu de depresión porque se sintió solo, fue abandonado, fue maltratado verbal y a veces hasta emocionalmente una persona. Entonces yo digo que todos los procesos de liberación es a través de la oración. Tanto la pastora, como decía anteriormente, que hay situaciones que son médicas. Que sí, ameritan. Que ameritan un trato. Un psiquiatra, un psicólogo. Pero sí, los hay muy buenos aquí en Dominicana. Muchos pastores, psicólogos y psiquiatras que también están trabajando, ¿verdad? Y están ayudando a mucha gente del pueblo de Dios. O sea, y como dice la pastora, hay que entender cuando es espiritual, cuando es un demonio, que podamos, ok, pero hay que entender cuando ya es una enfermedad. O sea, tenemos que hacer esa separación y estar claro y consciente, ¿verdad?, de que hay un momento en que, si ya el Señor varón, vamos a dirigirte a un buen psiquiatra cristiano y vamos a ayudarte para que Él te ayude, porque como dice la palabra, Dios ha dado sabiduría a los hombres, y en el libro de Daniel es muy claro cuando la palabra es explícita, cuando dice que en estos últimos días la sabiduría iba a ser mucho mayor, o sea, iba a ir en aumento, ¿verdad? Entonces Dios ha capacitado siervos y siervos de Dios en psicología y en psiquiatría para ayudar a esos siervos que están en esa necesidad, y hay que ayudarlos a redirigirlos. Si la oración no pudimos, pues vamos a redirigirlo a un buen psicólogo cristiano, a un buen psiquiatra. Y mucha gente, sacar a las personas, pastora, porque también aquí en este país existe el tabú de que un psicólogo, no, porque yo no estoy loco. No, hermano, no piensen de esa manera. O sea, todos tenemos que lidiar con ciertas situaciones y trastornos mentales. Eso es algo que está en la vida del ser humano. Y si usted tiene que ir a un psicólogo, o un psicólogo, o un psiquiatra, hermano, no crea que porque usted está loco, no. Es que Él le va a ayudar. Él tiene las herramientas. Ha estudiado 4 o 5 años en una universidad y se ha preparado, y Dios ha capacitado. ¿Entiendes? Claro, está bien la oración, claro que sí, que el Señor puede con una oración liberar inmediatamente, pero ¿y si no? Si en la oración no se pudo llegar a una liberación concreta y específica, pues hay que redirigirlo. Creo que Dios ha dado sabiduría a los hombres, y creo que hay muy buenos pastores. He escuchado muchísimos pastores aquí, psicólogos, que son tremendos. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, tengo un versículo aquí de la palabra que dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, si vamos a Él con fe, Señor, mira, sáname, libértame, Él lo va a hacer. Porque es que muchas veces, lamentablemente, no quiero diferir con ya mis hermanos, sí, estamos difiriendo, pero para mí es tan fuerte que una gente, en vez de ir al trono de la gracia, en vez de acercarse a Jesús, vaya a poner su mano en manos de un impío, y muchos de esos son parapsicólogos, a veces son... Hay muchos, sí, yo soy específico, pastor. Sí. Hay muy buenos pastores que en este país son muy buenos psicólogos y psiquiatras. Sí, entonces, pastora, si por ejemplo, Dios libre, en el caso de la pastora Edward y Griselda,
hay un caso de esta naturaleza y ellos oran por él, no hay, pues, ¿qué podemos hacer, siervo? Sí. Redirigirlo a un especialista de la salud. Sí, porque Sí. ya es A un un caso profesional, especial. es un caso Ajá, específico, ya, claro. En ese caso que yo estoy hablando. Lo que yo digo es, yo secundo lo que dice la pastora. Si hay que buscar un profesional, se busca, pero no podemos soltar la oración. No, Porque jamás dejarlo. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, Dios siempre. Todo. Amén. Todo Dios, siempre digo, si hay que buscarlo, se busca y siempre orando. Y más si es un profesional que tiene el conocimiento del Señor. Porque yo he visto profesionales, y yo lo respeto, que se va a la consulta y ellos tienen una copa de whisky y un cigarrillo al lado. Sí, pero ya estamos hablando dentro de la iglesia, o sea, dentro del marco cristiano. Sí, exactamente. Yo he visto muchos psicólogos cristianos Sí. muy buenos, y lo he escuchado, lo he visto en las redes, muchos muy buenos psiquiatras cristianos. Entonces, yo lo que digo es, ok, pastor, que me está viendo, si en tu iglesia hay una necesidad de cierto grado y se ha orado, y vemos que ya no es, sino es que es una enfermedad que ha llegado a un nivel, pastor, como los hay, esos casos están, pues hay que, lo lógico es redirigirlo a un profesional de la salud que atienda a ese siervo para que logre a mediado o largo plazo su liberación. Claro, esta enfermedad es una enfermedad, la depresión es totalmente una enfermedad, no se puede llamar otra cosa, es una enfermedad. La depresión, si no se trata a tiempo, como habíamos hablado anteriormente, se puede convertir en esquizofrenia, Amén. en una persona bipolar, Amén. en una persona que la autoestima le baja a tal extremo que se convierten tripolares. Hay muchas enfermedades que los psiquiatras han diagnosticado y son muy ciertas, mis hermanos, y cuando le tienen nombre. Y nosotros como cristianos a veces decimos todo el tiempo, son demonios. Y yo les voy a dar un corto testimonio, si me permiten, ¿no? Yo tuve un hijo, mi hijo mayor, él me lo mataron hace un año ahora, que cumple ahora el día 10 de este mes. Y este hijo mío sufría de esquizofrenia. La esquizofrenia, él no nació con esquizofrenia, porque él no nació con esquizofrenia. Después de los 21 años en adelante comenzó a sufrir de esquizofrenia porque comenzó anteriormente a consumir unos ciertos tipos de drogas. ¿Qué pasa? Que cuando las personas comienzan a consumir drogas, te va dañando las neuronas de tu cerebro y las células de tu cuerpo se van damnificando. Ya la función del cerebro de la persona no es igual, estable como una persona normal que nunca ha consumido drogas. Y a veces que consumen droga porque comienzan a estar en conjunto de grupo, porque quiero ser igual que tú, no eres de mi equipo, sino haces lo mismo que hago yo. O otras personas lo comienzan a hacer porque están pasando ciertas situaciones dentro de un hogar, donde el hogar hay violencia doméstica, donde hay abuso de alcohol, donde hay abuso sexual. Y estos tipos de factores hacen que estas personas tomen decisiones que tal vez nunca en su vida quisieron hacerlas. Y cuando entran en esa depresión crónica, esta depresión se puede convertir en una esquizofrenia. La esquizofrenia comienzan a tener alucinaciones, donde comienzan a escuchar voces que ellos no querían escuchar y las voces que le dicen a ellos lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa? Lo que quiero hablar con esto con mi hijo. Mi hijo padecía de esquizofrenia desde la edad de 21 años hasta los 35 años. Principio de años, como mujer cristiana, muy religiosa que era, porque lo hablo a libertad, lo digo. La religión a veces mata al hombre, mis hermanos. Yo no quería llevar a mi hijo a un psicólogo porque yo no creía en psicólogos. Yo decía que con la oración bastaba. Yo le decía a mi hijo, yo no te voy a llevar a ningún psicólogo porque yo voy a seguir orando y por el ayuno y la oración, y no es que le estoy quitando el poder a Dios, ni la autoridad suprema que tiene nuestro Señor Jesucristo, ni que Cristo no pueda romper cadenas, sí. Pero cuando una persona está fuera de juicio de esta índole, ya la oración, ellos no pueden orar como tú. Ellos no pueden adorar como tú. Nos toca a nosotros tener esa fe fundada en Cristo Jesús para que Cristo haga su obra.
Pero ¿qué pasa? Mediante el transcurso de este tiempo con este individuo que está pasando este encerramiento, ellos se encierran dentro de ellos no pueden salir. Es como si estuvieran dentro de una oscuridad, como me explicaba mi hijo. Me decía, mami, yo quiero salir de esto y yo no puedo salir de esto, mami, ayúdame. A veces en una ocasión me dibujó un dibujo donde él se sentía con unas llamas de fuego a la parte de abajo, con unos trozos de cadena bien grandes, y entonces trataba de poner la manita hacia arriba, pidiendo ayuda. Eso me lo dibujó mi hijo un día. Y yo dije, Dios mío, Señor amado, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo yo lo puedo ayudar? Llamé a un pastor que se entra en ayudar a las personas, que se llama el programa New Challenge. En Lawrence está ese programa, el pastor Ángel Reyes. Y él vino a mi casa y buscó a mi hijo y me dijo, voy a tratar de ayudarlo, pero no te aseguro nada. Cuando mi hijo fue a este lugar, estuvo tratando de ayunar. Ahí es cristolina, ahí no es pistolina. Ahí no hay pastillas, no hay medicamentos, ni cosa que se parezca como tal. Ahí es todo Cristo. Te hacen una limpieza interna completamente. Y mi hijo trató, él comenzó a ayunar, él comenzó a orar, él se sujetaba a todas las normas que estaban establecidas en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que era tan fuerte lo que estaba pasando dentro de él, que lo predominó tanto que el pastor viene y me llama de allá, el del New Challenge, me dice, pastora, usted tiene que buscar a su niño porque su niño necesita un psicólogo porque tiene trastornos mentales. Yo no lo quería creer. Yo lo rechacé. Señor, reprenda al diablo. Esa es la primera palabra que sale. Yo lo rechacé. Sí. Estaba yo hasta disgustada con este pastor. Pero me envía a mi hijo a mi casa y yo, pues con todo y esto, como usted dije, Señor, reprenda al diablo. Este pastor no sé dónde está sujetándose, pero verdaderamente no entiendo, no sé por qué. Bueno, le digo a mi hijo, pues entonces, pues vamos a seguir orando. Y cada vez que se activaba esa enfermedad en mi hijo, que pasaba por ciertas etapas, él, que yo no las entendía, lo que era esquizofrenia, comenzaba a romper paredes, decía que le estaban robando las cosas en casa, que se le estaban hasta incluso orinando en el cepillo dental. Y todas estas cosas comienzan ellos a experimentar. Y yo a todo esto, Señor, reprenda al diablo, el diablo se tiene que ir, y le ponía las manos. Y mi hijo me decía, mami, déjame quieto, que tú no me entiendes. Tú no ves que yo estoy con un dolor aquí, yo no sé qué hacer con esto. Me decía mi hijo. Y yo le decía, tú no estás loco. Tú no estás loco. Pasaron los años, mis amados hermanos y amigos oyentes que nos escuchan en esta hora. Y al fin y al cabo llevé a mi hijo a psicología. Y verdaderamente, como dice el pastor, hay sí ciertos médicos que sí se preocupan, que son psicólogos, como hay otros profesionales, no por hablar mal de nadie, pero hay ciertos profesionales que lo que se dedican es más amor al dinero y a la posición donde ellos estudiaron, ¿verdad? Uh-huh. Y no ayudan, pero así hay psicólogos que sí pueden ayudar. Uh-huh. Pero en el término de mi hijo, lamentablemente no encontré un psicólogo que pudiera ayudármelo. Comenzaron a administrarle ciertos tipos de medicamentos, lo enviaron al psiquiatra, porque el psiquiatra es el que da el medicamento, no es el psicólogo. Y ahí vinieron trastornos más fuertes en el hijo mío por causa de ciertos medicamentos. Pero hubo un solo medicamento el cual le ayudaba a él a mantenerse tranquilo. Cuando entran estas alucinaciones, hermano, es triste porque estas voces hablan fuertemente en los corazones de estas personas. Y es que estas personas están pasando por trauma de cosas que sucedieron desde niños. Un hogar disfuncional hace que los hijos crezcan disfuncionales. Un hogar donde no hay amor, donde no hay paz, el enemigo entra a tal magnitud que se apodera verdaderamente de las emociones y los sentimientos de los niños y trastorna los pensamientos de ellos. Yo tuve ese hogar disfuncional, un hogar cristiano, pero disfuncional, donde sucedía tanta violencia doméstica, donde sucedían tantos gritos e insultos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando este hogar hay una persona que es más en lo natural y no está en lo espiritual, o entra más en lo carnal, ahí es donde entra el disfuncionamiento dentro del hogar. Y por eso hay muchos niños y jóvenes, y aún adultos y ancianos, que todavía están sufriendo por trauma desde el pasado. Pero, llegando al clavo de lo que quiero hablar, la oración es bien importante para fortaleza. Pero créanme, hermanos, que las personas que están atrapadas dentro de esta oscuridad, ellos no van a entender lo que es la oración.
Ellos lo que van a entender es que tú le des amor, atención, porque puede ser que hubo mucho rechazo, falta de amor y de comprensión. Pudo haber mucha opresión dentro del hogar, donde se apoderó aún de estos padres un espíritu de control, donde ha controlado tanto el corazón de estas personas que ha damnificado sus emociones y no les ha permitido ser libres dentro de ellos. Y esto trae también disfunción en el corazón de estas personas. Y crecen, mis hermanos, de esta manera. Yo he conocido muchos hijos de pastores que hoy día dicen, yo no quiero volver más a la iglesia. Porque fui tan obligado desde niño a hacer tantas cosas de lo que papi y mami querían. Y siempre complacía a papi y a mami en todo lo que querían, que ya no quiero ir a la iglesia. Y es triste, ¿sabe? Es fuerte. ¿Y por qué? Porque están dañados dentro de su corazón. ¿Cómo podemos reparar todas estas cosas, hermana Grisel? ¿Cómo podemos? En ese caso, como usted bien apuntaba, continuar orando, expresándole amor a esa persona y llevarlo a un profesional, como usted acaba de decir, llevarlo a un profesional, sin olvidar a Dios y darle el cariño que esa gente necesita, y luego el profesional le va a traer cosas quizás del pasado y le va a decir, dentro de, ¿verdad?, de lo que ha vivido, le va a preguntar cómo fue su niñez y lo va a tratar de sanar, pero sin olvidar que Dios es el centro, que Dios puede quitar cualquier atadura, que Dios es el que rompe con toda maldición ancestral, y el profesional, con la ayuda de Dios, entonces vamos a tener un buen resultado. Sí, tocando el tema de un punto que dijo la pastora, y es que muchos hijos de pastores están descarriados, porque a veces los pastores son muy fuertes y la gente juzga a los hijos de los pastores como si ellos fueran los pastores. Como ángeles, si fueran santos. Exactamente, y a veces los mismos pastores dentro de la misma religiosidad, a veces le ponen mucha carga a los hijos y no son flexibles, porque a veces en la moda y la presión de grupo, a veces, ay, me quiero usar tal cosa, y hay muchos padres que dicen no, o no esto, y por eso lo hacen que ellos se pongan rebeldes, porque hay cosas que no son pecado, hay cosas que ellos tal vez quieren usar o quieren hacer que no es pecado, porque si no es pecado, ¿qué? Porque con el pecado no le vamos a pasar pañito tibio, pecado es pecado y hay que corregirlo, pero si son cosas que pueden, o sea, que quieren usar, por ejemplo, quiero usar tal cosa, quiero ir a algún sitio que no es un pecado, ni hay ningún peligro que vayan a ese sitio, pues ¿por qué no ir? Yo sé que aquí en Santo Domingo hace muchos años atrás, que hasta para tú ir a la playa era con una falda mahón y todo eso, porque era un pecado, y tú irte, y un lunes irte apartado de las áreas donde se reunían más la gente, para bañarse y todo eso. Yo sé que tenemos también que cuidarnos en cuanto a eso, pero también las exageraciones hacen también la playa, daño. Yo creo que el Señor la creó para todos, ¿verdad? Y nosotros Claro, somos hay sus que hijos, somos disfrutarla. príncipes de Él. Exacto. Sí, Y tú nosotros tocas tenemos ese mucho tema. más privilegio que aún aquellos que, ¿verdad?, Que no conocen a que no Dios. conocen al Señor, porque Él fue el creador de este universo, ¿verdad? Y eso es una maravilla. Estamos hospedados en un lugar donde podemos ver la playa, podemos ver el mar. Y yo ayer me deleitaba y oraba, sentado en un Sherlock, ¿verdad?, en una silla, y meditaba en el Señor, de su grandeza, de su proeza, de su maravilla. Porque simplemente ver el rugir de las olas, ver cómo Dios se inspiró en la creación. Claro, bello, la gloria de Dios es la gloria manifestada, manifestada, ¿verdad? Entonces le ponemos tanto atadura y tantas cosas a veces de religiosidad, que no podemos ni siquiera disfrutar de una playa. Pero eso hace muchos años atrás. Sí, estamos hablando por ya los ahora- 90, ya las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Mucha gente decía, no se puede ir a un hotel porque ahí hay mucha gente que pega. Escarnecedores no se puede sentar. No se podía ir al cine porque te sientan en silla de escarnecedores. Ni a un juego de béisbol tampoco. Ahí había mucha atadura, pero ya la gente ha ido entendiendo que si no es pecado, si no se peca, como dice la pastora, ¿por qué no ir? ¿Por qué no disfrutar? Claro. Exacto. Amén. Hay que distinguir lo que es pecado. Exacto.
y no generalizar como que todo es pecado. Hay que identificarlo, porque hay cosas, por ejemplo, a mí hay en sitios que porque yo tengo esta cosa, en 2 sitios yo no prediqué porque yo tenía esa pollinita, eso no es pecado. Que yo me saqué esa pollinita. ¿Entiendes? Y a mí, uno en Puerto Rico y otro aquí, porque yo me alisaba el pelo y que si yo qué, por eso no me dejaron. Ve, esas son cosas que, eso no es pecado, ni vanidad, ni nada de eso, porque hay cosas, si tú te lo llevas al corazón, ok, es un pecado, pero si tú te pones algo para tú lucir bien, sentirte cómodo y no estás ofendiendo ni a Dios ni a tu creencia, que es en Dios, pues entonces porque hay que catalogarlo como pecado. Pero retomando el tema, vamos, porque ya el tiempo ha avanzado, o sea, hay una sanidad integral, hay una sanidad integral de cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay una sanidad que se recibe, que es la física, y dice en Isaías 53:4 en adelante, gloria al Señor, porque, santo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Jesucristo no murió simplemente por morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, sino que Él murió para que fuéramos personas sanas aquí en esta tierra. Bendito sea Dios. Entonces Él trae sanidad, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Pero me llama mucho la atención, no solamente me está hablando de una sanidad física, sino que me está hablando de una sanidad espiritual. Se llevó nuestros dolores, se llevó nuestro trauma, bendito sea el Señor. Esos traumas que generan dolores, que generan complejos, bendito sea el Señor. Y a veces el enemigo usa esa cosita, que si tengo esto, no, porque el ser humano casi nunca está de acuerdo, contento como Dios lo hizo. Si tengo la nariz blanca, por ejemplo, yo me sentía antes que tenía los labios muy grandes cuando estaba más aquí en Santo Domingo y todo eso cuando en mi juventud y cosas, pero en los 90 cuando empezaron la gente de la televisión a ponerse labios, a ponerse pecho, a ponerse, yo dije, pero para que yo me puedo, porque yo voy a estar hasta ahí llegó mi complejo, ya estoy bien. Unos labios preciosos para su amado. Y son cositas que el enemigo, he visto también muchachas que son muy bonitas físicamente y se encuentran feas. ¿Por qué? Porque el enemigo es un mentiroso y padre de mentira y quiere hacer que la gente se sienta por una u otra razón, se sienta mal. Y buscan hasta la muerte, pastora. Ajá, porque no arreglándose. ¿Cuántas mujeres no se han muerto? Poniéndose, quitándose. Muchas actrices han muerto. ¿Por qué? Porque vemos, la que le ha ido bien, pero la que están mutiladas. Hay montones de mujeres mutiladas. Ahora sí que están tan fea, de verdad. Ahora sí tan fea. Ajá. Entonces, aquí vemos que el Señor se lleva y sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido. Abasaka manso. Por herido de Dios y abatido, bendito sea el Señor. Él sufrió. No hay sufrimiento, mis amados hermanos y amigos, que Dios no puede entender. No hay lenguaje que Él no puede entender. A veces no podemos expresar lo que sentimos. Aún esa lágrima, aún ese suspiro que usted hace, el Señor conoce el significado de eso. Porque Él fue que un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores, bendito sea el Señor. Y por eso Él puede entendernos a nosotros, porque no hizo, no creó. Por ejemplo, un mecánico, si sentimos que el carro tiene algo o se está apagando, a eso el carburador lo llevamos del mecánico porque él es el especialista en eso. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir si hay algo dañado en nuestro cuerpo? Te abase que mamá manso y rabababa y se que manderemeso. ¿A dónde tenemos que ir? A nuestro creador. Si hay algo en nuestra vida que está dañado, está enfermo, tenemos que ir a nuestro creador. La Apple, si usted lleva un teléfono Apple en otra compañía que no es en la Samsung, no le van a resolver el problema.
como usted cuando usted lo lleva a la marca original. Y nosotros tenemos la marca original de Jesucristo en nuestra vida. Y Él sabe dónde estamos dañados, qué está dañado en nuestra vida, qué nos está pasando. Por eso decía anteriormente, tenemos que ir primero. No estoy en contra de ir a un médico, no. Pero primeramente vamos a que el especialista dice que eres consejero. Que eres el Dios fuerte, príncipe de paz. Gloria al Señor. La gente busca paz por diferentes lugares, pero esa paz no la encuentra. Bendito sea el Señor, porque la busca en un lugar errado. Bendito sea el Señor, porque ¿quieres paz? Vete a Jesucristo, que es el príncipe de paz. Amén. Gloria al Señor. Y el otro versículo que dice la palabra, bendito sea Dios, el 5, por tanto, aleluya. Aleluya. O sea, me dice el 5 más, el herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones y molido fue por nuestra paz. Amén. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. O sea, que hay una parte, hay una sanidad física, hay una sanidad espiritual, que fue el versículo Salmo 147:3, que Él vino a vendar nuestras heridas. Bendito sea el Señor. Y si está físicamente enfermo, pues llamar a los ancianos de la iglesia, como habla el libro de Santiago. Gloria al Señor. O sea, y orar, ¿por qué? Por aquellos que están enfermos, y ungirlo con aceite, y entonces va a sanar. Bendito sea el Señor. O sea, que esa sanidad física y esa espiritual hay que traer a los pies del Señor. Gloria al Señor, la emocionar. Acuérdense que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos también consciente, inconsciente y subconsciente. Y hay muchas personas que cuando voy a terminar con esto. Hay personas que cuando son heridas, y muchas veces heridas, hay una área que se llama línea de reprensión en el inconsciente. Gloria al Señor. Y como ya ha sido tan herida y hay tanto dolor, ya automáticamente se va a la línea de reprensión. Esa línea que es como un maletín, y muchas veces estamos como ese maletín cuando viajamos, que queremos entrarle tanta cosa a esa maleta y nos subimos arriba y y la queremos presionar para poder cerrar el zipper, pero llega un momento que le entramos tanta cosa que la maleta empieza a romperse, pastor. Explota, ¿por qué? Y eso pasa ¿con qué? Porque hay personas que no siento el dolor ahora porque la llevó al área de reprensiones, pero después más tarde vemos que hay personas que son tan explosivas que uno dice, y por tan poca cosa esa persona reaccionó así. Es porque tiene muchas cosas almacenadas. Y llegó un momento que ya el zipper se le explotó porque ya no coge más cosas, más informaciones negativas. Entonces hay que traer a Jesucristo todas esas cosas, esos pensamientos que duelen, que hieren a Él. ¿Para qué? Para que Él sane. No hay nada que el Espíritu Santo no puede entrar. Por eso vemos reacciones de muchas personas que actúan de una manera y uno dice, por tan poca cosa reaccionó así, agresivo, o habló. Es porque hay enfermedad, hay heridas que están en esa área de reprensión que tienen que ser sanadas. Así que Dios me le bendiga. Pastora, amén, en conclusión, vamos allá a redondear. Y una oración ya para... ¿Qué podemos decir? Si podemos orar por aquellas vidas que en esta hora quizás estén atravesando por esta situación, esperando que el Señor Jesús, nuestro sanador, haga la obra, y no dejando de decirle a muchos pastores, a muchos líderes, que si la situación sobrepasa los límites de que esa persona no puede ser sanada a mediado o corto plazo, y la situación, la enfermedad sube a niveles que ya usted no tiene el control, por favor, hay muy buenos psicólogos cristianos, hay muy buenos psiquiatras cristianos, y el Señor ha dado sabiduría a los hombres para estos últimos tiempos las personas puedan recibir la ayuda que necesitan. Amén, pastor. Amén. Mi consejo, aparte de todo lo que ha hablado el pastor, es que los ministros, le aconsejo que preparen líderes fuertes dentro de la casa de Dios, que los asesoren, que
aprendan de cómo trabajar con estas situaciones que están sucediendo y van a seguir aumentando en este mundo actual donde estamos viviendo, porque no podemos esperar nada mejor en este mundo, sino que las cosas van de peor en peor. Para los que estamos en Cristo, todo es saludable a pesar de lo que vemos alrededor, si lo vemos en términos espirituales, ¿no? Pero el pueblo de Dios necesita unirse más, los ministros necesitan asesorar más a los miembros, a líderes, preparar gente dentro de la casa del Señor para cuando lleguen todos estos tipos de situaciones a la casa del Señor, no pretendamos que todos debemos de estar en el mismo nivel espiritual o porque aquel visitó tal tiempo la iglesia ya debe de estar en un nivel espiritual, sin saber verdaderamente por qué está pasando o qué ha pasado, ¿verdad? En situaciones, pueden haber situaciones de matrimonio roto, divorcio, o van en camino del divorcio, o hijos que se han desaparecido, hijos que están perdidos en las drogas, ¿no? Y mi consejo es que yo en la iglesia donde yo pastoreo por la misericordia y la gracia de Dios, me gusta dar la clase de asesoramiento pastoral que ahora mismo la estoy dando. Es un curso muy poderoso, mis hermanos. Yo le aconsejo a los pastores, a los ministros, que se apoderen de una clase así, que busquen un líder que se la pueda dar. Porque en esta clase se enseña cómo trabajar en todas las dimensiones altas y bajas y todos los niveles que tú puedas procesar dentro de la casa del Señor con personas naturales que no han sido regeneradas todavía por el Espíritu Santo de Dios, con personas espirituales y con las personas que todavía están pasando por el transcurso del carnalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta clase de asesoramiento pastoral ayuda muchísimo, sí, mi hermano. Ayuda muchísimo. Aquel que quiera apoderarse del conocimiento, ¿verdad? De elevar un conocimiento más elevado, es necesario que nosotros nos eduquemos. La oración es bien importante. Esa es la primordial. Venir a Cristo primero que nada, porque ese es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos consuela y el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Buscar a Dios sobre todo. Pero la presencia de Dios debe estar siempre con nosotros, mis hermanos, siempre, para poder ayudar a todos aquellos, o por lo menos a los que nos está al alcance de ayudarlos. No todos van a escuchar a Dios, por eso es que hablamos de los psicólogos cristianos, porque no todos quieren ir a ministros. Y entonces cuando no pueden venir a los ministros, no quieren aceptar un ministro que les aconseje, pues entonces se le puede enviar a un psicólogo cristiano. Pero no hay muchos psicólogos cristianos. Y entonces muy buenos. Hay psicólogos cristianos, donde yo radico, si he conocido 2 o 3 cristianos, ha sido mucho. Aquí en la República hay muy buenos. Allá en Massachusetts, allá no lo hay, pero si aquí lo hay, qué bendición, aprovechen, ¿verdad? Gente que sean de confianza. Pero también para eso Dios ha puesto la gracia de Él en los ministros. Por eso es que los ministros tenemos que prepararnos en todos estos ámbitos para poder trabajar con todas estas disfunciones dentro de la casa del Señor, preparar líderes dentro de la casa del Señor y para que sea una expansión de amor y no de religiosidad, no de culto tras culto. Eso es bueno los domingos, gozando en la presencia del Señor, mis hermanos, pero después que te vas de la casa del Señor, ¿qué pasa en tu casa después que sales de las puertas de la iglesia? ¿Quién tú eres verdaderamente en tu casa? ¿Cómo tú te sientes? ¿Verdaderamente fuiste ministrado? ¿Fuiste lleno? ¿Fuiste liberado? ¿Fuiste sanado? Y si esas cosas todavía no han sucedido en tu casa, en tu hogar, ni han pasado en tu corazón, mi sugerencia es acércate a alguien que tú sepas de confianza o gánate la confianza para que te puedan ayudar. Estamos para finalizar. Vamos a pedirle a uno de los 3 pastores que esté haciendo una oración, el que sienta hacerlo. Una oración por esas personas que están en esa necesidad y que no encuentran salida, no encuentran qué hacer. Aleluya, que sea el Espíritu Santo guiándoles, y si necesita del área profesional también, que se acerque. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu don inefable, Dios mío. En esta hora clamamos, intercedemos por esos hermanos que están siendo afectados, Señor amado, con cualquier espíritu de depresión, con cualquier situación, los amigos, Señor amado, que se puedan acercar a ti o acercarse a un profesional de la salud, pero que busquen ayuda, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Dios mío, porque es voluntad tuya que seamos sanos, cuerpo, alma y espíritu, Dios mío. Tú quieres una
una sanidad integral para tu pueblo, para tus hijos, para aquellos que todavía no han entrado a tu redil. Tú quieres también sanar lo que ellos vengan a ti trabajados y cargados, para que tú traigas liberación, sanidad en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Dios mío, que venga obrando de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús envío palabra de liberación en esta hora, que se rompen la cadena, que todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión sale huyendo de los cuerpos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias, Gracias. por esta oportunidad que nos ha brindado, siervo. Pastor Euris. Pastor Euris, por permitirnos compartir esta linda palabra a todo este pueblo lindo de la ciudad de Dios, que es Nagua, una ciudad maravillosa, la cual estamos agradecidos del recibimiento que el pastor Edward y Griselda nos han dado. Así que damos gracias en nombre de Levántate y Resplandece y la pastora Luz. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Vamos a seguir orando los unos por los otros. Esto es bien importante que nos mantengamos en oración. Y les invito y le hago esta cordial invitación. Estaremos con el favor de Dios, con la guianza de Dios, ¿verdad? Aquí en marzo. Vamos a estar del 18 al 24 más o menos. En marzo, con el favor del Señor, estaremos en la capital y luego estaremos acá compartiendo con los pastores, y voy a estar dando el Congreso de Sanidad Interior, lo cual ha sido de una gran edificación a las vidas, las cuales han estado presentes en este día. Le doy gracias, ¿verdad?, por esta invitación, ¿verdad?, y por esa confianza. Muchas gracias, les bendigo en el amor de Dios.